¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Déjenme decirles qué va a plantear el Bote Pronto del día de hoy. Grupos, muchos, de defensores de derechos humanos, de defensores de víctimas, colectivos de víctimas, han planteado que aprovechemos este batidillo de la consulta para creerle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tal vez que alguien cumpla las promesas de este gobierno en transición de crear una comisión de la verdad, un proceso de justicia transicional. Pero hoy invité a dos mujeres que saben mucho de cómo funcionan esas cosas para tratar de explicar qué sería eso. Me da mucho gusto tener aquí a Adriana Muro de Elementa. Adriana, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, Carlos. Daniela Malpica, de Justicia Transicional. Y a ver, Daniela, empecemos contigo. ¿Qué implicaría esto? Digamos que nos tomáramos en serio la pregunta de la Suprema Corte de Justicia, digamos que tuviera los votos, digamos que el resultado fuera así, digamos que se cumplieran las promesas, sobre todo la Secretaría de Gobernación, y empezar un proceso de justicia transicional con algunas comisiones. ¿Qué significa eso? ¿Cómo? Hay muchos ejemplos en el mundo. ¿Qué significaría para México? Creo que eso implicaría iniciar con lo que en teoría mandata la Suprema Corte, ¿no? Que sabemos que se dirige hacia una comisión de la verdad por entrevistas del ministro presidente, que ha dado diversos medios de comunicación, que lo que él tenía en mente con esa pregunta tan confusa es una comisión de la verdad, ¿no? Y pues bueno, esto implicaría la construcción de una institución oficial, de un mecanismo oficial, que en muchas partes del mundo se les llama Comisión de la Verdad, que tienen justamente el objetivo de tratar de esclarecer hechos y eventos del pasado. En la cuestión de México nos estaríamos refiriendo a toda la violencia, ¿no? Las violaciones masivas de derechos humanos que han azotado al país de manera, como en una espiral creciente de violencia que crece y crece y crece, en especial a partir del 2012 para acá. Pero no necesariamente implica que sea únicamente a partir del 2012, ¿no? Aquí hay que recordar que llevamos décadas en impunidad, ¿no? Debemos recordar el tema de la guerra sucia, que sigue sin ser investigado, la CONAZO, el movimiento del 68, o sea, las demandas de justicia y de verdad en este país trascienden el inicio de la guerra contra las drogas, ¿no? Entonces, esa sería una de las primeras preguntas, ¿no? Una comisión de la verdad, ¿y qué vamos a investigar con esta comisión de la verdad, ¿no? ¿Qué vamos a esclarecer con ella? Hay mucha gente que se va a preguntar, Adriana, ¿cuál es la relación de estas comisiones con la justicia? Es decir, creo que el proceso que yo más de cerca he seguido y del que más he leído es Sudáfrica, aunque lo ha habido en otros, pero que digamos que había una conexión con la justicia en términos de ven y di todo lo que dijiste, todo lo que hiciste, y entonces vamos a revisar qué penas de verdad te tocan, porque vamos a premiarte un poco por hoy decirnos las barbaridades que cometiste. Pero sé que en Colombia algo así sucedió, Argentina, Chile. ¿Cuál es la relación entre verdad y después justicia? Yo creo que son mecanismos complementarios, ¿no? Que se hablan entre sí. El mecanismo de la Comisión de la Verdad y reconciliación en algunos países, ¿no? Porque yo creo que no solamente se habla de verdad, sino también de memoria y de reconciliarse. Son mecanismos extrajudiciales donde, como tú bien señalas, se sientan las partes, ¿no? El centro son las víctimas, pero también los victimarios se centran a hablar, se sientan a desarrollar el modus operandi, por qué lo hicieron, cómo lo hicieron. Eso es fundamental, por ejemplo, para temas de desaparición forzada y otras cosas. Sin embargo, de la mano está también el pilar de justicia. El caso colombiano es muy interesante porque es el que está activo y parte también de un acuerdo, que creo que aquí estamos empezando al revés, ¿no? Estamos empezando por la pregunta sin una base. Y ahí sí hay una base en donde se dijo, bueno, no hay condiciones para que el Estado y el sistema de justicia colombiano implementen el tema de justicia y superen la impunidad. Vamos a crear una jurisdicción especial para la paz nacional. Y a la par vamos a tener una comisión de la verdad y reconciliación que va a tener un periodo específico, que va a estar conformado por personas independientes y bajo un sistema de transparencia. Y vamos a entender, en ese caso, qué pasó en 50 años de conflicto armado. Vamos a escuchar a todas las partes. Vamos a centrar la posición en el dolor también de las víctimas. Y por otro lado, vamos a iniciar casos específicos para juzgar a máximos responsables y a graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Creo que eso es muy importante. La verdad no sustituye la justicia, sino que son elementos complementarios. Decía Adriana una frase que es: tenemos que reconocer que nuestras instituciones de procuración de justicia simplemente no pueden, no tienen la capacidad ni tal para resolver
las decenas de miles de desaparecidos, los decenas de miles de homicidios, las razones de la violencia, las desapariciones forzadas, y pareciera ser un reconocimiento que no queremos hacer, ¿no? Que nuestras instituciones de procuración de justicia, y por eso se atora lo otro, a lo mejor, ¿no? Sí, me parece que gran parte de nuestro problema es que nos negamos a reconocer las instituciones, el Estado se niega a reconocer que está completamente sobrepasado, ¿no? Y por eso además repetimos y repetimos y repetimos las mismas estrategias de seguridad y de procuración de justicia. No vemos realmente una estrategia distinta que cambie a reforzar la militarización, llámese hoy Guardia Nacional. No vemos realmente que le sigan invirtiendo a los sistemas de procuración de justicia locales, no vemos que estén fortaleciendo las policías locales y que aún así, por las dinámicas de las violencias, nos negamos a reconocer la situación de conflicto en la que nos encontramos. No únicamente sería meto dinero a las policías, por ejemplo, y ya, ¿no? Va a haber que investigar, y para eso funcionan las comisiones de la verdad, cómo funcionan estas dinámicas, cómo funciona la colusión entre las policías con las autodefensas, por ejemplo, en el caso de Michoacán, con los grupos armados que se encuentran ahí operando, ¿no? Y que muchas veces esa línea entre ellos y nosotros se borra. Entonces, no es solamente la inversión en política pública de seguridad, sino en poder reconocer qué es lo que está sucediendo ahí. Y para eso funcionan las comisiones de la verdad. Y hay una relación, Adriana, también con las ganas de no repetición, con la intención de no repetición, ¿no? Tú hablabas de memoria, de tal, porque solo si entendemos cómo llegamos a este punto trágico, pero quiero que lo digas tú, podremos algún día evitar que esto se repita, como en México se sigue repitiendo todos los días, ¿no? Total, y creo que esos esfuerzos desde la Comisión de la Verdad tienen un elemento propositivo. No solamente se trata de escuchar a las víctimas, entender fenómenos, imprimir un informe y dejarlo ahí, ¿no? Se emiten recomendaciones que permitan identificar, bueno, el fenómeno de, por ejemplo, en el caso colombiano, de los falsos positivos, era que el ejército mataba jóvenes para presentarlos como guerrilleros muertos en combate, ¿no? Entonces se hace todo un análisis de por qué funcionaba eso, cuáles eran los incentivos del ejército y cómo esto no tendría que volver a pasar, ¿no? Qué reformas se tienen que hacer, etcétera. Entonces creo que hay un elemento propositivo que dan las comisiones de la verdad, ¿no? Necesitamos garantías de no repetición, la militarización. ¿Qué daño nos ha causado la militarización en México? Escuchemos a las víctimas, pero escuchemos también a los militares. Y creo que ahí es donde vamos a empezar o deberíamos arrancar, o la consulta debería ser una oportunidad para arrancar esas conversaciones que van a ser complejas, pesadas y difíciles, pero que nos van a permitir romper esa espiral de impunidad y de violencia y arrancar desde un nuevo punto de partida y desde un proceso de memorias, no hay solo una memoria, pero también de reconciliación entre diferentes actores de la sociedad mexicana. Daniela, va a haber quien va a argumentar y va a decir, no, pero mira lo que pasó en los regímenes militares sudamericanos que como no los perdonaron porque fueron a decir y tal, va a haber quien va a argumentar, no, pues ¿cómo? Si subes aquí a los militares y te cuentan, o si subes a los, ¿no? Pero sobre todo te van a decir, ¿qué? ¿Vamos a subir a los narcos también? A decir, pues sí, yo acabé con Allende un día, ¿y qué hacemos con ellos? Ay, pues esa es una de las conversaciones que creo que también estamos negados a tener, ¿no? Y que sigue estando también en este discurso de ellos, imaginario colectivo, contra nosotros, ¿no? Y vamos, no quiero polemizar ahorita sobre el general Cienfuegos, ¿no? Pero estaban negados a creer que siquiera Cienfuegos podía tener algo que ver con los grupos de la delincuencia organizada aquí en México, ¿no? Va a ser un proceso bien duro de empezar a reconocer que igual y los malos no son tan malos, ni los buenos son tan buenos, y que realmente estamos entremezclados en una dinámica bien compleja, ¿no? Entonces, definitivamente este es un espacio en el que tienen que estar todas las partes y lo que honestamente buscamos es pacificar y buscar la reconciliación. Encontrar la verdad significa también sentarlos a ellos en la mesa. Porque así se están sentando en Colombia, ¿no, Adriana? En Adriana sí se ha sentado a la guerrilla y se ha sentado a parte del narco, o el narco no se ha sentado ahí. Pues ahí creo que es importante definir que ahí el acuerdo fue entre las FARC
que era la guerrilla más antigua, y el gobierno, ¿no? Pero, por ejemplo, hace poco, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, se sentaron los líderes de las FARC a explicar cómo habían secuestrado a miles de personas, que eso afectó de una forma transversal a la sociedad colombiana. Las víctimas estaban presentes, hubo perdón, y creo que ahí también es importante señalar, hay ciertos delitos que no son amnistiables ni perdonables, ¿no? Entonces, creo que lo que dice Dani es muy importante. Hay que identificar esos actores, por eso la importancia de aclarar y de dotar de contenido la pregunta de la consulta. ¿Quiénes son esos actores políticos? ¿Son nada más 5 presidentes o también son las policías, también es el ejército y también es el crimen organizado? Lo que pasa es que no los tenemos tan ubicados como en el caso de Colombia lo tenían las FARC. En Colombia, por ejemplo, se quedó pendiente todo el daño que hizo Pablo Escobar, el cartel de Cali y demás. No hubo un proceso de verdad y de reconciliación ahí. Pero acá sí está viendo la oportunidad de hacerlo con la guerrilla, en su momento lo hubo con los paramilitares. Claro. Entonces creo que ahí hay que poner las reglas del juego muy claras. La secretaria de Gobernación ha argumentado, y creo que en algún momento se lo dijo al Movimiento de Paz y Justicia, dijo, espérenme, me piden que acabe primero con Ayotzinapa y luego a ver si vamos con lo demás. Primero, Ayotzinapa no está establecido exactamente como una comisión de la verdad, sino está en manos de la Fiscalía. Y pues no va a acabar el sexenio antes de que terminemos Ayotzinapa, entonces quién sabe dónde va a llegar, ¿no? Primero hay que hacer esa diferencia, ¿no? El caso de Ayotzinapa es una comisión de investigación que claro que va a dar verdad y justicia a las víctimas, que eso es primordial, pero es una investigación para un caso concreto que no va a tener un análisis contextual, por más que aviente luces a cómo funcionan ciertas dinámicas, no va a podernos dar un contexto nacional y no va a crear la inercia para lograr esos cambios estructurales que necesitamos en las instituciones de seguridad y de justicia. Creo que es fundamental verlo de manera macro, ¿no? Incluir esto en una visión nacional. Y la segunda, que creo que es bien importante, es tampoco nos va a dar la vida si fuera exitoso el caso de Ayotzinapa, que por supuesto ese es el deseo. Eso es lo que queremos. No nos va a dar la vida para ir creando comisiones ad hoc para cada uno de los casos emblemáticos, porque nada más en desaparecidos hay que recordar que hay 89,000 personas desaparecidas en este país que merecen la misma atención y el mismo acceso a verdad y justicia. Viene la consulta, pasará un tiempo, pero si no nos apuramos, sobre todo, va a seguir sucediendo lo mismo, ¿no? Porque no va a haber cambios estructurales y ni reconciliación ni verdad, ¿no? Total, y creo que México está en un panorama sui generis, ¿no? En otros casos se termina una dictadura, se termina un conflicto. Aquí es una decisión como sociedad y también desde el Estado de romper y reconstruir. Y creo que los mecanismos de verdad, justicia y reparación desde una perspectiva democrática y transparente son lo que nos van a salvar del hoyo en el que estamos. Pues más allá de lo que pasa el 1 de agosto, en eso habrá que pensar. Muchas más organizaciones en eso están. Adriana, muchas gracias. Te mando un saludo desde aquí. Muchas gracias. Siempre. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos.